Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La tormenta sobre Raltor 4 no era natural. Nadie que tuviera algo de sentido común caminaba bajo esa lluvia sin protección, no cuando cada gota era capaz de corroer carne, metal y voluntad. Pero Mateo Ibarra, médico humano voluntario, salía igual. Lo hacía por instinto, no por heroísmo. Había aprendido que en planetas fronterizos como este, la miseria no respetaba refugios ni reglas. Y esa noche, algo le apretaba el pecho. Algo lo llamaba. Caminaba con la capucha alzada y el respirador funcionando a su máximo límite, cuando lo vio. Una figura diminuta, encogida bajo los restos retorcidos de un viejo puente de tránsito. El cuerpo era frágil, cubierto de escamas violáceas que burbujeaban y se abrían con cada gota. El niño no se movía, solo respiraba con dificultad. Mateo se quedó helado un segundo. Nadie más parecía verlo. Decenas de transeúntes de todas las razas cruzaban la calle, algunos incluso miraban y seguían caminando. Ignorancia o desprecio. A veces era lo mismo. Mateo corrió. El suelo chispeaba bajo sus botas mientras se acercaba. Sacó la manta térmica de emergencia y la envolvió con rapidez. El niño no dijo nada. Solo lo miró con ojos grandes, negros, que parecían absorberlo todo. Estaban llenos de miedo y resignación. Un niño que ya sabía lo que era el abandono. Mateo no preguntó su especie. No importaba. Lo alzó en brazos, sintiendo el ácido calarle la chaqueta hasta la piel. Un par de gritos le llegaron desde la acera, insultos en dialectos locales, acusaciones de traición, uno incluso le lanzó una bolsa con restos. No se detuvo. No podía. Lo llevó a la clínica, activando el escudo de descontaminación en cuanto cruzó la entrada. La piel del niño se deshacía en trozos pequeños, como cáscaras quemadas. Mateo lo colocó sobre la mesa de operaciones y empezó a trabajar. Lavado con neutralizante. Injertos temporales. Sedante. Cada paso era una lucha contra el reloj. El niño no lloraba. Solo lo observaba, respirando apenas, como si en el fondo no creyera que alguien pudiera estar haciéndole esto, ayudándolo. Al cabo de una hora, su pulso se estabilizó. Mateo se dejó caer en una silla, empapado, tembloroso. Se quitó los guantes y los arrojó al suelo. Había salvado cientos antes. Humanos, alienígenas, incluso criminales. Pero esto era distinto. Aquel niño le había mirado directo al alma sin decir una palabra. Mateo se levantó y cubrió al niño con una sábana de regeneración, activando el campo de calor. Fue entonces cuando notó una sombra en la esquina de la sala. Una figura estaba allí, completamente inmóvil. Ojos dorados entrecerrados, piel gris perlada y un aire de amenaza contenida. No había entrado por la puerta. ¿Es tuyo?, preguntó Mateo, con la voz seca. La figura no respondió, pero sus ojos pasaron del niño al doctor y luego a la herida abierta en su propio brazo. Entonces habló. Nadie ayuda a uno como él, dijo con una voz baja, profunda. Pero tú sí lo hiciste. Mateo no bajó la mirada. Algo en su interior le decía que esta mujer no había venido a agradecerle. No aún. ¿Quién eres?, preguntó él. Ella dio un paso adelante. Cada palabra siguiente arrastraba un peso invisible. La única razón por la que sigue con vida, y tal vez ahora, tú seas la segunda. Mateo tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su acto de compasión acababa de ponerlo en el centro de algo mucho más oscuro. El silencio en la clínica era denso como el mercurio, apenas roto por el zumbido bajo de las máquinas de soporte vital y el débil pitido que monitoreaba al niño alienígena. Mateo seguía de pie, con el cuerpo aún tenso, frente a la figura que había surgido de las sombras. La mujer no se movía como alguien perdido o asustado, sino como una criatura que sabía exactamente quién era, qué hacía allí y cuánto valía su presencia. Su mirada lo atravesaba sin pestañear, como si pudiera leer lo que había dentro de él y ya hubiese emitido su juicio. Se acercó al niño y se detuvo justo al borde del campo estéril. No lo tocó. Solo lo miró. Sus labios apenas se movieron. Amé.
Mateo se inclinó ligeramente hacia ella. ¿Es su nombre? La mujer alzó los ojos hacia él. Un destello frío cruzó su mirada, pero fue fugaz. No. Es el mío. Por un momento, Mateo pensó que era una equivocación. Pero no lo era. Aquella criatura fuerte y silenciosa, que parecía más un arma que una madre, estaba mirando al niño como si contuviera todo lo que le quedaba. Lo entendió en ese instante. Ese niño no era un simple vínculo biológico. Era el único punto de luz en una existencia manchada de sangre y secretos. Mateo se acercó al terminal, revisando de nuevo los niveles del pequeño. Sus signos vitales se habían estabilizado, pero el daño celular provocado por la lluvia ácida había llegado profundo. Sin tratamiento adecuado, podría haber perdido sus órganos. Había actuado a tiempo. Pero lo que más lo inquietaba era otra cosa. En la sangre del niño había rastros de algo extraño. Algo que no pertenecía a ninguna de las razas registradas en los archivos genéticos del sector. Se giró hacia ella. Él no es común, ¿verdad? Amae lo miró en silencio. Luego bajó la cabeza un momento y murmuró. Él no debería existir. Mateo dio un paso atrás, sorprendido. La mujer inspiró hondo, como si hablara más consigo misma que con él. Lo escondí desde que nació. En cada planeta, en cada estación olvidada. Nunca 2 noches en el mismo lugar. Pero siempre me alcanzan. Siempre. Pensé que esta vez, tal vez esta vez, su voz se quebró al fin, apenas un susurro tembloroso. Mateo la observó. Esa grieta en su voz decía más que cualquier historia. No era solo una fugitiva. Era una madre que había luchado con los dientes por mantener vivo a su hijo, y que al final había perdido la fuerza para seguir huyendo. ¿Por qué lo buscan? La pregunta flotó en el aire unos segundos. Amae levantó la vista y, por primera vez, sus ojos no eran cuchillas. Eran llagas abiertas. Porque su padre era un traidor. Un príncipe de una casa caída. Me amó. Lo amé. Pero su linaje significa guerra. Ese niño es sangre maldita para todos los que luchan por el poder. Un símbolo. Un error. Un motivo para matar. Mateo sintió un peso nuevo asentarse sobre sus hombros. Miró al niño otra vez. Su respiración era pausada. Su rostro parecía tranquilo, casi en paz. Y sin embargo, toda una galaxia lo quería muerto. ¿Por qué lo dejaste solo en la calle? Amae apretó los dientes, se dio vuelta de golpe. Sus hombros temblaron, pero no derramó lágrimas. Me alcanzaron. Me hirieron. Solo podía arrastrarme. Lo dejé ahí, porque sabía que nadie lo ayudaría. Nadie. Ni siquiera tú. Pero lo hiciste. El silencio volvió. Más pesado que antes. Mateo sintió algo moverse en su interior, un tipo de decisión que no se toma con la lógica. Se acercó a ella, más de lo que era prudente. Había peligro en cada centímetro de su piel, y aún así no se detuvo. Está bajo mi cuidado ahora. Si vuelven, tendrán que pasar sobre mí. Amae lo miró, larga y profundamente. Sus ojos brillaron por un instante. Entonces prepárate, humano, dijo ella con voz grave. Porque vendrán. No porque nos odien, sino porque le temen. Y el miedo es peor que el odio. En el pasillo, muy lejos de la clínica, un artefacto metálico de forma esférica descendía en silencio desde el techo. Se posó sin sonido junto a una rejilla de ventilación. Grababa. Transmitía. Y lejos de allí, alguien observaba y sonreía. La noche en Raltor 4 no era como en otros mundos. Aquí, la oscuridad no ofrecía descanso, solo ocultaba cosas que nadie quería ver. Nieblas negras descendían desde los respiraderos industriales, cubriendo las calles como una plaga líquida. Y en esa niebla, las cosas se movían. Mateo no durmió. Permanecía sentado junto al niño, quien aún seguía bajo el efecto del tratamiento regenerativo. De vez en cuando, miraba hacia Amae, que no se había separado de la esquina de la clínica. No hablaba. No descansaba. Solo observaba, como una estatua tallada en ira contenida.
El reloj marcó las 2 de la madrugada cuando Mateo escuchó algo. No un sonido mecánico, no una alarma. Un silencio distinto. Más denso. Como si algo hubiese cubierto el mundo exterior y lo estuviese apretando desde afuera. Amae se incorporó lentamente. ¿Lo oíste? Mateo asintió. No sabía qué era, pero el instinto le gritaba que el peligro estaba cerca. Amae se acercó a una de las paredes y presionó una sección que Mateo no sabía que podía abrirse. Un compartimento oculto se desplegó revelando 2 dispositivos cilíndricos, pequeños y opacos. Ella le lanzó uno sin mirarlo. Respirador de niebla. Si lo activan, vendrán a través de ella. Son rápidos, pero no silenciosos. Tendrás 3 segundos. No más. Mateo sintió el sudor frío en la nuca. ¿Quién es? Amae le sostuvo la mirada. Esta vez no tenía rabia en los ojos, solo determinación. Cazadores. No son del gobierno. No son soldados. Son perros sin collar. Cuando no pueden encontrar algo, envían a estos. No fallan. Y no hacen preguntas. Mateo conectó el respirador y luego se agachó para levantar al niño. El pequeño se agitó, apenas consciente. Sus ojos se abrieron por un instante. Brillaban como los de Amae. Casi idénticos. El aire cambió. Un zumbido empezó a filtrarse por las rendijas de ventilación. No era natural. Era como si la niebla misma estuviera viva, pulsando, respirando, sintiendo. La temperatura cayó repentinamente. Las luces de la clínica parpadearon una vez y se apagaron. Mateo no necesitó órdenes. Ya estaba en movimiento. Amae abrió una compuerta trasera camuflada entre los estantes. Mateo la siguió sin preguntar, llevando al niño pegado al pecho. El túnel de servicio estaba oscuro, pero Amae encendió una esfera de visión térmica. El pasillo parecía interminable. Detrás de ellos, el zumbido se transformó en algo más agudo. Más cercano. Están dentro. Amae lo dijo sin emoción. Como si lo hubiera vivido demasiadas veces. Corrieron. El túnel desembocaba en un sistema de cloacas secundarias, antiguo y olvidado. La niebla ya se filtraba por las ranuras del techo. Mateo apenas podía ver, pero Amae no se detenía. Se movía como si ya hubiese memorizado cada curva, cada grieta del subsuelo. El niño en sus brazos temblaba. ¿Puedes estabilizarlo aquí? No sin energía. Solo tengo suero. No más que eso. Entonces sígueme. Siguieron corriendo hasta que llegaron a una gran cámara circular. Antiguamente debía ser una estación de bombeo. Ahora solo era un lugar muerto, abandonado por la civilización. Amae abrió una escotilla lateral y forzó un generador de energía auxiliar. Mateo no preguntó de dónde lo había sacado. Solo conectó la cápsula criogénica portátil que ella había traído consigo. El interior se iluminó con un tenue resplandor azul. Mateo colocó al niño dentro, conectó los sensores y activó la estabilización. Lo mantendrá vivo unas horas más, dijo. Pero si nos encuentran aquí, no servirá de nada. Amae se quedó mirando al niño dentro de la cápsula. Su rostro se endureció. Sacó una pequeña daga de su cinturón, curva, ceremonial, y la colocó frente a Mateo. ¿Has matado antes? Mateo la miró en silencio. Solo para salvar vidas. Entonces hazlo otra vez. Porque si no peleas, morirás. Y él también. El zumbido volvió a escucharse. Esta vez desde 2 túneles distintos. La niebla entraba ahora más rápido. Una silueta negra se recortó a lo lejos. Algo se deslizaba, flotaba, sin tocar el suelo. Mateo sintió cómo se le erizaba la piel. Amae caminó hacia el centro del pasillo y se quitó la chaqueta. Debajo, llevaba una armadura de placas oscuras, cubierta por cicatrices de antiguas batallas. Sus ojos ya no eran los de una madre, sino los de una guerrera que había cruzado el infierno demasiadas veces y estaba lista para entrar otra vez. Mateo levantó la daga. El miedo ya no importaba. En algún rincón de la niebla, una risa artificial se dejó oír, filtrada por algún modulador de voz. Palabras retorcidas llenaron el aire.
Gracias por reunirlos a todos en un solo lugar. Y luego, todo estalló. El eco de los disparos aún flotaba en el aire. El suelo temblaba con cada explosión lejana, y la humedad de la niebla ya se mezclaba con el olor metálico de la sangre. El combate había terminado hacía minutos, pero ninguno de los dos hablaba. Mateo se arrodilló junto a la cápsula criogénica. Las manos le temblaban, manchadas de sudor, polvo y pequeños cortes. El niño dormía en su interior, flotando en una luz azul suave que parecía mantener a raya la muerte. Respiraba lento, profundo. Su rostro era tranquilo. No tenía idea de lo cerca que había estado de perderlo todo. Detrás de él, Amae respiraba con dificultad. Se había quitado la armadura superior, revelando la tela ceñida debajo, marcada por quemaduras y golpes. Una herida abierta le cruzaba el costado, no grave, pero sangrante. Su cuerpo estaba tenso, el pecho subía y bajaba rápido, pero no por el dolor. Pudo haber muerto. La voz de Mateo fue apenas un murmullo, pero en el silencio profundo de ese refugio subterráneo sonó como un grito reprimido. Amae no respondió. Se apoyó contra una de las columnas oxidadas, cerrando los ojos. El zumbido de los generadores de emergencia era lo único que separaba aquel instante de un completo colapso. Mateo se levantó despacio. Caminó hacia ella. No como un guerrero. Como un hombre que ya no podía ignorar lo que sentía. No soy soldado, Amae. Ni héroe. Solo soy un médico. Pero desde que apareciste en esa clínica, desde que vi al niño, desde que te vi a ti. Amae abrió los ojos. Sus pupilas doradas no eran frías ahora. Eran llamas suaves, más cercanas al calor que al fuego. ¿Desde que me viste a mí qué? Mateo no respondió con palabras. Se acercó hasta que la tuvo frente a él. Amae no se apartó. No retrocedió. Su respiración se volvió aún más agitada, pero no por miedo. El primer contacto fue leve, apenas un roce. Pero luego ella lo tomó del rostro con una mano firme, lo atrajo hacia sí y lo besó. No fue un beso dulce. Fue tenso, urgente, como si se permitieran robar solo un instante de humanidad antes de que el mundo volviera a romperse. Los labios de Amae eran cálidos, seguros, como si no besara por impulso, sino por elección. Como si hubiera decidido, en ese momento, confiar en él. Cuando se separaron, Amae bajó la mirada por un momento. No deberías haberte involucrado. Estás sellando tu destino. Mateo la sostuvo por los hombros. Ya lo sellé la noche que lo saqué de la calle. Ya no hay regreso. Amae esbozó una sonrisa pequeña, rota. Podría matarte si lo quisiera. Lo sé. Pero no quiero. Se quedaron así unos segundos, respirando el mismo aire, temblando por razones diferentes. La cápsula del niño emitió un pitido suave. El niño se movió dentro del fluido estabilizador. Sus pequeños dedos se cerraron como si sintieran que no estaban solos. Amae regresó junto a él, acariciando el cristal. Su mirada se endureció de nuevo. Sabía que ese momento robado ya había terminado. La guerra los alcanzaría otra vez. Ahora escuchas lo que yo oigo, ¿no? Mateo asintió. El sonido era leve, casi imperceptible. Una vibración metálica, como cuchillas rozando entre sí. No era natural. No era viento. Eran ellos. Más cazadores. Nuevos. Tenemos que movernos antes del amanecer, dijo Amae sin mirarlo. La cápsula puede soportar un traslado corto, pero si falla, él muere. Mateo activó la consola portátil, recalibró los sistemas, verificó los niveles de energía restantes. Tengo un contacto en la estación orbital. Un piloto viejo que me debe la vida. Si logramos llegar al ascensor de superficie, podríamos salir. Amae se giró, evaluando la posibilidad con la mirada. ¿Y si nos interceptan? Mateo miró la daga que ella le había dado. Entonces haremos que lo paguen. Amae lo observó en silencio, luego se acercó y tocó su pecho con la palma abierta. No eres solo un médico, Mateo. Y ya no eres solo humano, tampoco. Mateo no entendió del todo esas palabras, pero no preguntó. Había una promesa en esa mirada, algo que no venía de este mundo.
Algo que solo podía forjarse en medio del fuego y el miedo. Algo real. El generador parpadeó una vez. El campo de niebla empezó a colarse por las rejillas de ventilación. Era hora de correr de nuevo. El ascensor gravitacional crujió como un animal viejo y herido mientras ascendía por la torre oxidada hacia la plataforma de despegue. Mateo sostenía la cápsula criogénica con ambas manos, cada músculo de su cuerpo al borde del colapso. Amae, delante de él, con la armadura apenas sostenida por correas rotas y su respirador activado, apuntaba hacia la compuerta de salida con su rifle modificado. Las alarmas aún no habían saltado, pero eso no significaba seguridad. Solo significaba que los cazadores estaban esperando más arriba. O peor, que ya sabían exactamente hacia dónde iban. Los últimos 10 metros fueron un ascenso silencioso. El motor del elevador zumbaba con fuerza inestable, vibrando como si el metal fuera a deshacerse en cualquier momento. Mateo no decía nada. El niño dentro de la cápsula seguía estable, pero el sistema portátil no aguantaría otro viaje. El siguiente movimiento tendría que ser el último. Amae se giró apenas, sin dejar de apuntar. No te separes de mí. No dudes. No vaciles. No lo haré. Ella asintió, solo una vez. Entonces la plataforma se detuvo. Un chasquido mecánico rompió el silencio, y la puerta se abrió lentamente con un gemido oxidado. Detrás, la plataforma de aterrizaje estaba iluminada por luces rojas de emergencia. La nave de Mateo los esperaba a 50 metros, pequeña, vieja, casi tan agotada como él, pero aún capaz de volar. Al menos, en teoría. Y allí estaban. 7 figuras, inmóviles, como estatuas. Vestían trajes de camuflaje térmico, rostros ocultos tras visores opacos. No hablaron. No gritaron. Solo levantaron sus armas al mismo tiempo, como si fueran parte de un mismo pensamiento. Amae disparó primero. El rugido de su rifle partió el aire y la primera figura salió volando por los aires envuelta en llamas verdes. Mateo corrió detrás de ella, protegiendo la cápsula con su cuerpo mientras esquivaban los proyectiles que explotaban cerca de sus pies. El metal se rompía a su alrededor, las chispas saltaban como relámpagos en miniatura, y el viento artificial del hangar cortaba la piel como cuchillas. Uno de los cazadores se abalanzó desde un costado. Mateo no pensó, giró sobre sí mismo, rodó, y clavó la aguja de su inyectora en la base del cuello enemigo. El cuerpo convulsionó y cayó como un saco sin vida. Mateo se levantó jadeando, con los oídos zumbando por la adrenalina. Amae había tomado el centro de la plataforma, cubriéndolo con precisión quirúrgica. Sus movimientos eran rápidos, inhumanos. Cada disparo derribaba a un enemigo. Pero por cada uno que caía, otro emergía de las sombras, como si el bastión entero estuviera vomitando cazadores sin fin. La nave estaba tan cerca. Una explosión los hizo caer. Mateo se arrastró hacia la cápsula, protegiéndola con su cuerpo. Amae apareció a su lado, medio sangrando, con una quemadura en el hombro. Están cerrando las compuertas. Si no entramos ahora, nos sellarán con ellos. Mateo miró hacia la nave. La rampa de acceso había comenzado a subir automáticamente por el protocolo de emergencia. Con un grito desesperado, se lanzó hacia ella. Corrió. Cada paso era un milagro. Las balas de energía chispeaban a sus lados. Amae disparaba detrás, cubriéndolo mientras avanzaba. Finalmente, con un salto, colocó la cápsula dentro de la nave y activó los estabilizadores. Amae llegó un segundo después. Rodó dentro de la nave justo cuando la compuerta se cerraba, dejando fuera el ruido, el humo y los gritos metálicos de los cazadores. La nave vibró entera. Mateo corrió a la cabina. Los motores se encendieron con un rugido feroz. ¿Estás lista? Amae apareció a su lado, con el rostro empapado en sudor, sangre y algo más salvaje. Se sentó en el asiento del copiloto, y por un instante lo miró con una intensidad que le dejó sin aliento. Despega, Mateo. Quiero verlos arder desde arriba. El piloto sonrió. Empujó los controles con fuerza, y la nave salió disparada hacia la atmósfera, rompiendo el cielo contaminado de Raltor 4 como una lanza de fuego. Desde el aire, vieron la plataforma explotar. El bastión negro colapsó sobre sí mismo.
Amae soltó una carcajada amarga, apoyó la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos. No estamos a salvo, dijo sin abrirlos. Solo hemos ganado un poco de tiempo. Mateo la miró de reojo. Su rostro tenía cicatrices antiguas. Su cuerpo estaba exhausto. Pero en medio de todo eso, había una paz nueva. A veces, eso es suficiente. Amae no respondió, pero extendió la mano y la dejó descansar sobre la suya, firme, callada, como un acuerdo silencioso entre dos almas rotas que aún se aferraban a algo más fuerte que el miedo. El planeta Teria orbitaba una estrella binaria, envuelto en nieblas suaves y vegetación que latía con vida propia. No había rascacielos ni torres militares, solo colinas verdes, lagos brillantes como cristal líquido y un cielo que parecía respirar. Allí no llegaban cazadores. Allí no se hablaba de linajes prohibidos, ni de imperios caídos, ni de traiciones. La nave de Mateo aterrizó al amanecer, sobre un claro cubierto de flores doradas. El viaje había sido largo, lleno de desvíos y silencios compartidos. Pero finalmente, allí estaban. El niño descansaba en los brazos de Amae, fuera de la cápsula. Su piel ya no tenía las marcas de la lluvia ácida, y sus ojos brillaban con curiosidad. Había empezado a hablar pocas horas antes, con frases cortas y torpes, pero llenas de vida. Mateo lo observaba desde la entrada de la nave. Tenía la ropa desgastada, la barba crecida y el corazón pesado de emociones que no cabían en ninguna medicina conocida. Pero por primera vez en años, no tenía miedo de mirar hacia adelante. Amae caminó hacia él. El niño abrazaba su cuello, tranquilo. «No nos siguen», dijo ella. «No. Los rastros se perdieron al salir del sector. Y Teria no está registrada en ninguna carta estelar oficial. Nadie sabe que existe, salvo mi viejo contacto en la estación orbital». Amae lo miró largo rato. No había fuego en sus ojos ahora. Solo gratitud. Y algo más. «Nos has dado más que protección, Mateo. Has dado tu alma sin pedir nada a cambio». «No es cierto». «¿No?» «Quiero una cosa», respondió él, sonriendo con dulzura mientras posaba los ojos sobre el niño. «Quiero verlo crecer». El silencio entre ellos fue distinto esta vez. No era incómodo. Era profundo. Amae bajó al niño, que dio sus primeros pasos sobre el césped blando. Se tambaleó, rió y cayó. Mateo fue a levantarlo, pero Amae lo detuvo. «Déjalo. Que sienta la tierra». Ambos lo vieron reírse solo, sin cadenas, sin miedo. Amae se acercó al médico por detrás y lo abrazó por la cintura. Apoyó el rostro en su espalda. «¿Y si nos encuentran algún día?» Mateo tomó sus manos entre las suyas. «Entonces no correremos más. Lucharemos juntos. Como una familia». Amae no respondió. Lo abrazó más fuerte. Luego lo volteó con suavidad y lo besó, esta vez sin rabia, sin urgencia. Era un beso completo. El primero que no venía desde el miedo, sino desde la paz. Los días en Teria pasaban lentos. El niño aprendió a hablar, a correr, a reír sin esconderse. Mateo le enseñó a leer mapas estelares, a identificar plantas curativas. Amae lo entrenó con una vara de madera, enseñándole cómo defenderse sin perder el alma. A veces peleaban por tonterías. A veces se abrazaban sin decir nada. Pero nunca volvieron a estar solos. La casa la construyeron juntos, al borde de un lago brillante. Pequeña, resistente, con un tejado bajo y paredes fuertes. Por la noche, Amae dormía con el niño de un lado y Mateo del otro. Y cuando la tormenta de recuerdos regresaba, Mateo la abrazaba hasta que pasaba. Un día, el niño se acercó a Mateo con una flor azul entre las manos. «Papá, esta es para ti». Mateo sintió como el corazón se le detenía. Amae lo observó desde la puerta, sin decir nada. Solo sonrió. Así terminaba una guerra. No con sangre, ni con espadas, ni con explosiones. Sino con una palabra. «Papá». Y en ese rincón del universo olvidado, donde nadie buscaba gloria ni venganza, un médico humano, una guerrera imposible y un niño que nunca debió haber nacido, vivieron. Juntos. Felices. Y libres.